Vamos a considerar en esta mañana el Salmo 51 y voy a leer del versículo 1 al 3. Declara la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Que así sea. Vamos a orar. Oh Padre, nos acercamos por medio de la cruz. Te damos gracias por el Salvador, por su victoria sobre el diablo y el pecado. Te damos gracias por su resurrección y por su intercesión en el cielo. Te damos gracias por la obra tuya, por medio de tu palabra y de tu espíritu en el corazón de los hombres, especialmente en el corazón de tu pueblo, en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias por el Salmo 51, por las verdades y las promesas y toda esa enseñanza que nuestra alma necesita para poder tratar correctamente con nuestro pecado. Te suplicamos que nos des luz, que al tratar estas cosas se queden grabadas en nuestras mentes para que podamos nosotros tratar con nuestro pecado. Confesamos que pecamos, que somos pecadores. Te damos gracias por el mediador y el abogado que tenemos en el cielo. En Cristo. Amén. El Salmo 51 revela el corazón contrito y arrepentido de un siervo de Dios que trata con su pecado de la manera en que Dios quiere que cada uno de nosotros tratemos con nuestro pecado. Este salmo nos enseña cómo el creyente que ha pecado puede ser perdonado por Dios y restaurado a la relación y a los privilegios espirituales que disfrutaba antes de apartarse o de desviarse de Dios.
el pecado de adulterio de David con Betsabé, los pecados que cometió contra Urías y la visita del profeta Natán forman el trasfondo histórico de este salmo. Dios envió al profeta Natán a confrontar y a reprender a David. Esta reprensión produjo en David convicción de pecado y le llevó a un verdadero arrepentimiento. Al David confesar su pecado, él nos revela la actitud correcta que cada pecador debe tener hacia su pecado. Cuando el pecador tiene una actitud correcta hacia su pecado, él reconocerá la naturaleza de su pecado y su culpa. Por esto, en el Salmo 51, vemos a David reconociendo la naturaleza de su pecado. Él ve su pecado por lo que es, no por lo que otros dicen, no por lo que otros en el mundo declaran, sino por lo que el pecado realmente es. En su confesión, David nos muestra que el pecado no es una mera equivocación, no es una mera debilidad de carácter, no es una mera imperfección, un error o una enfermedad, sino que es una violación del mandato de Dios, una rebelión contra la autoridad, el gobierno y el carácter santo de Dios. En este salmo David reconoció también su culpa. Él no inculpó a otros de su pecado, no inculpó a Betsabé, no, sino que él reconoce su propia culpa. Él no atribuyó su pecado a sus circunstancias, a su herencia, a su cultura o a cualquier otra cosa, sino a sí mismo. Y en su confesión, David no solo revela una actitud correcta hacia su pecado, él muestra también una actitud correcta hacia el perdón y la restauración. Aquí se ven tres cosas. David ansiosamente anhelaba el perdón y la restauración. Él no se acercó a Dios con una actitud indiferente, diciéndose a sí mismo, si me perdona bien y si no, también. Esta no fue la actitud de David. Cuando Dios, mediante Natán, lo reprendió y lo convenció de pecado, David ansiosamente buscó el perdón de Dios. Para él no valía la pena vivir sin este perdón. En términos generales podemos decir que tú y yo no seremos restaurados a una relación correcta con Dios hasta que busquemos sincera y ansiosamente el perdón de Dios por nuestro pecado. Solamente el hombre que busca con ansias el perdón y ser restaurado a una plena comunión con Dios es el que está dispuesto a pasar por la agonía interna que el alma siente cuando se arrepiente. La segunda observación sobre la actitud de David hacia el perdón y la restauración es que él reconoció que el perdón y la restauración proceden solamente de Dios. Por esto David dirigió su oración a Dios. Él dijo, ten piedad de mí, oh Dios. En tercer lugar, David buscó el perdón y la restauración
Él no dio por sentado que todo lo que tenía que hacer para obtener estas cosas era reclamarlas. Cuando tratamos con Dios, no podemos hacerlo de una manera impersonal, porque Dios no es una fuerza. Dios es un ser personal. Él es un ser personal que siente. Por tanto, pedir a Dios que Él nos perdone no es simplemente un asunto de reclamar algún derecho, sino de implorar sinceramente a Dios que Él, según su misericordia, nos perdone. Extienda misericordiosamente su perdón y nos restaure a esa relación que antes teníamos con Él, antes de nuestra caída. Aunque es verdad que Dios perdona inmediatamente a aquel que le pide perdón, con un espíritu contrito y arrepentido, esto no significa que debemos conformarnos con la promesa de que Él nos perdonará inmediatamente. Como David, nosotros debemos buscar también que Dios comunique la realidad de ese perdón que Él concede a nuestro corazón quebrantado y nos restaure a aquellos privilegios espirituales que gozábamos antes de nuestra caída. Oh Dios, conforme a tu misericordia, comunica la realidad de tu perdón a mi corazón, que yo sea consciente en mi propia experiencia de esa realidad. Concédeme el gozo, que es el fruto de una relación y comunión restauradas. Si hemos de tratar con nuestro pecado como Dios manda, tenemos que mantener una actitud correcta hacia el pecado. Tenemos que cultivar una actitud correcta hacia el perdón y la restauración. Tenemos en tercer lugar que entender que el único refugio para el pecador, quebrantado por su pecado, es la misericordia de Dios. El único refugio donde el pecador encontrará la ayuda que él necesita para ser librado de la culpa, la contaminación y condenación del pecado, no es ninguna otra cosa que la misericordia de Dios, así como ésta se manifiesta en la persona y obra del Señor Jesucristo. Cuando nuestra conciencia, por la reprensión, comienza a acusarnos, a condenarnos fuertemente, cuando nuestra conciencia obra como debe obrar en nosotros, hasta el punto de convencernos de nuestra culpa e impureza interna, ¿a dónde debemos ir para obtener el perdón? Para ser lavados de nuestra maldad o contaminación. La reacción del mundo a esta pregunta es que no debemos prestar atención a las acusaciones de nuestra conciencia. Estas acusaciones simplemente son el producto de nuestra imaginación o de falta de educación o proviene de la manera incorrecta en que nuestros padres nos criaron. Lamentablemente algunos llegan a creer estas cosas
y logran por algún tiempo tranquilizar sus conciencias sin tratar sus pecados como deben. Pero hermanos, cuando un hombre es realmente convencido por Dios de su pecado, por una de esas flechas de convicción que la gracia irresistible de Dios lanza al corazón, él no se deja engañar por estos falsos argumentos. El alma que Dios convence de la realidad de su pecado conoce que las respuestas que el mundo da no son un refugio verdadero, ni dan una solución real al problema y a la realidad objetiva de la culpa y de la contaminación moral. David conocía cuál era el único refugio para su alma quebrantada por su pecado. Él conocía, por lo que Dios revela en su palabra, que el único refugio para el pecador contrito, quebrantado por su pecado, es la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, mi adulterio. He matado a un hombre inocente. Borra mi hipocresía. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estos versículos nos hablan sobre la necesidad real del pecador y el ruego sincero del pecador arrepentido. Y eso es lo que quiero tratar en esta mañana. La necesidad real del pecador y el ruego sincero del pecador arrepentido. ¿Cuál es la necesidad real del pecador que es consciente de su culpa, de la suciedad interna de su corazón? Necesita que su transgresión sea borrada. Él necesita también limpieza de su contaminación. Esto es lo que David pide. Él dice: borra mis transgresiones y lávame por completo de mi maldad. Porque David entendía que había incurrido una culpa legal delante de Dios. Él sabe que necesita que su culpa sea removida. La expresión borra mis transgresiones indica que David conocía que había un acta legal en la corte de Dios que le acusaba justamente de rebelión contra Dios. El acta le acusaba de codicia, codició la mujer de otro hombre. Le acusaba de adulterio, de homicidio, engaño, intrigas e hipocresía. Su mala conducta había llevado a otros a pensar mal de Dios. Estas cosas exigían que David fuera condenado y castigado. David le dice a Dios: oh Dios, yo reconozco mi culpa, soy digno de condenación y juicio, pero conforme a tu misericordia y a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Es decir, haz lo que sea necesario para quitar mi culpa.
Este concepto bíblico de borrar las transgresiones aparece en otros pasajes bíblicos. Isaías 43, versículo 25 declara: Dios es el que habla y dice, yo soy el que borro tus transgresiones. Y ahí está el énfasis, niños, jóvenes, adultos. Dios es el único que borra en todo sentido el pecado. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. El mismo versículo explica lo que significa borrar transgresiones. Este dice, no recordaré tus pecados, no los recordaré como algo que tengo contra ti. Cuando uno borra algo de un libro, ya no puede verlo. Cuando Dios borra el pecado, Él ya no lo ve. Pero pastor, ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo. Pero si Dios conoce todas las cosas, ¿cómo es eso de que ya Dios no lo ve? No lo ve en este sentido, no lo ve como algo que tiene contra ti para enviarte al infierno. Él no lo ve como algo que tiene contra nosotros. Borrar el pecado significa que Dios quita de su libro aquello que exige la destrucción del pecador. Borrar la transgresión representa el cuadro de un juez que mira el acta judicial contra el transgresor. Al leer el acta, el juez no puede mirar favorablemente a ese individuo. Pero sí se remueven del acta las acusaciones contra el pecador de una manera justa. Entonces el juez puede mirar nuevamente favorablemente al culpable. Esto mismo es lo que David pide a Dios: remueve mi pecado del libro de tu acta. Edward Young, en su comentario sobre el libro de Isaías, explica el capítulo 43, versículo 25 de la siguiente manera: la deuda de la transgresión incurrida por el hombre está escrita en el libro de Dios, y por tanto este hombre tiene que ser castigado. Sin embargo, Dios borra o quita lo que está escrito para que esto no pueda verse más, para que Él no lo vea como algo que tiene contra nosotros. Aunque Isaías 43, 25 no habla sobre el método que Dios usa para borrar las transgresiones, el contexto claramente manifiesta que Dios no es indiferente hacia su justicia ni a su honor. La deuda que estas transgresiones incurren han sido plenamente pagadas. Por tanto, la acción de Dios es un acto de justicia y misericordia. Es misericordia porque Dios borra la deuda por su buena voluntad. Su gracia es favor inmerecido. Es un acto de justicia porque la deuda sería pagada. Por lo que Dios revela más adelante en el libro de Isaías, capítulo 53, aprendemos que esta deuda sería pagada por el siervo del Señor, el Mesías. Él sería el sacrificio vicario sobre el cual Dios perdonaría al pecador. Observen en Isaías 53, versículo 5, mas Él fue herido, Él, el Mesías, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y está hablando en pasado. ¿Por qué? Porque aunque es una profecía, es algo tan seguro que se da por sentado. A base de lo que acontecería, Dios perdonó a Abraham, Dios perdonó a David, Dios perdonó a los santos en el Antiguo Testamento. Ahora Dios perdona a base del mismo sacrificio, pero ahora en el sentido de que ese sacrificio ya fue ofrecido en la cruz, allí en el Calvario. Esta idea de borrar la transgresión aparece nuevamente en Isaías 44, versículo 22, donde dice: he disipado, quitado como densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. La densa nube se interpone entre nosotros y el cielo, de modo que no podemos ver a Dios. El pecado, la transgresión, es como una densa nube que nos separa de Dios. No podemos verle como antes, ni podemos tener comunión con Él, pues así como la densa nube nos avisa de una tormenta, así nuestros pecados y la falta de una comunión verdadera con Dios nos avisa de la indignación que Dios siente cuando pecamos y el castigo que recibiremos si no confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Dios promete disipar o quitar como densa nube nuestras transgresiones y como espesa niebla nuestros pecados. Ahora, ¿cómo borra Dios nuestros pecados? Como dijimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, ¿cómo? Con su sangre, con su sangre. David no solo pide a Dios que borre la deuda. ¿Usted está tratando con su pecado como usted debe? Pues mire, lo primero que usted tiene que hacer es pedir lo que David pidió: borra. Y después no se quede ahí, porque hay otro problema. Hay contaminación moral. Por esta razón, David no solo pidió que Dios borrara la deuda, él pidió también a Dios que le lavara de su maldad. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando uno peca, no solo incurre una culpa legal, una deuda, uno también se contamina. Hay una contaminación personal. El pecado contamina o corrompe cada facultad del hombre. Mancha todo nuestro ser. Por esto David dice: lávame por completo de mi maldad. Oh Señor, estoy sucio, contaminado. Mi corazón que concibió el pecado está contaminado. Mi cuerpo, por ser el instrumento que mi corazón usó para cometer mi pecado, está contaminado. Por tanto, Señor, conforme a tu misericordia, haz lo necesario para limpiarme de mi maldad y purificar mi corazón. El concepto que David expresa en el Salmo 51, versículo 2, lo encontramos también en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer dos cosas:
perdonarnos los pecados, borrarlos del documento legal que testifica contra nosotros y limpiarnos de nuestra maldad. Esta petición y declaración afirman de un modo categórico la necesidad real del pecador. Según el Salmo 51, lo que crea esta necesidad, la necesidad de confesar y de refugiarnos en el Señor, es la transgresión, la maldad, el pecado del hombre. Observa, la palabra transgresión significa básicamente rebelión, rebelión contra la autoridad y el gobierno de Dios. Es lo que estábamos hablando esta mañana. David dice, oh Dios, cuando tomé a Betsabé en mis brazos, cuando entré en una relación adúltera con ella, cuando maté a Urías por medio de la orden que dio Joab, me rebelé contra ti. Esto fue algo objetivo. Me rebelé contra tu autoridad y gobierno. Al hacerlo, te ofendí, incurrí tu disgusto e indignación, quedé expuesto a tu ira. La otra palabra que David usa para describir su comportamiento es la palabra maldad. Este término significa perversidad, iniquidad, sin ley, carencia de ley. Significa desviarse del camino correcto. Es una tendencia, habla de la tendencia o la inclinación natural del hombre para hacer el mal. Esta palabra habla de la pecaminosidad del hombre. Oh Dios, soy consciente de mi corrupción interna, que es la causa de mi desvío moral. Por tanto te pido que me laves de mi maldad. La otra palabra que David usa para hablar de su mal comportamiento es la palabra pecado. No es una palabra para jugar con ella, ni para hacer bromas, ni para reírnos. Y eso es lo que muchos artistas hacen hoy. Usan el pecado para entretener a las masas. Y de ahí que las masas han perdido el concepto y la noción de la seriedad o la gravedad del pecado. La otra palabra que David usa es pecado. La palabra hebrea que David usa en el Salmo 51, versículo 2, traducida al español pecado, tiene el mismo significado de la palabra griega hamartía, que también se traduce en el Nuevo Testamento pecado. Esta palabra literalmente significa errar al blanco, fallar en las obligaciones. David dice, oh Dios, violé tus mandamientos, he fallado. Las palabras, transgresión, maldad y pecado, son las que David usa para hablar de su mal comportamiento. Ahora bien, esa palabra que él usó, pecado, ¿qué es pecado? Es rebelión contra la autoridad y el gobierno de Dios. Es la tendencia del corazón a hacer lo malo. Es desviarse de la ley de Dios. Es infracción de la ley divina. Es fallar en las obligaciones que la ley divina exige. David en el Salmo 51 declara que es culpable de todas estas cosas.